En la ciudad de Rochester, en Nueva York, vivía el señor y la señora Clark. El señor Clark era un reconocido profesor de geografía. Una mañana de julio, exactamente el 18 de julio, el señor Clark recibió una visita inesperada. La visita de un prestigioso doctor, el señor Jefferson, del cual cuando el señor Clark lo vio entre su puerta, se quedó sorprendido, le hizo pasar y lo invitó a sentarse y tomar una copa. El señor Clark estaba emocionadísimo por tener aquella visita de aquel hombre tan famoso y le pregunta a Jefferson que cuál era el motivo de su visita. Jefferson asienta y le dice: vengo a hablarle de su hijo fallecido, Brandy. En aquel salón se encontraba también de visita el médico de la familia, el doctor Cooley. Fue presentado al señor Jefferson y se sentaron los tres a charlar. El señor Clark le sorprendía mucho que el señor Jefferson pudiera conocer a su hijo y le preguntó: ¿usted cómo puede ser que conociera a mi hijo? El señor Jefferson le dijo: sí, lo conocí y de eso vengo a hablarle. Voy a contarles desde el principio la historia. El señor Jefferson contaba que hacía 3 años habían hecho una expedición al Sáhara y que de aquella expedición de 8 hombres que colaboraron solo llegaron a sobrevivir 3. Las tormentas de arena arrasaron con todo. Pasaron muchos días con escasez de agua, de alimentos. Muchos murieron por deshidratación y por enfermedades. El señor Jefferson recordaba los 10 últimos días como los más terribles. Caminaban durante el desierto, entre las tormentas de arena, con apenas sin comida y agua, sin camellos, sin nada, solamente una pequeña tienda de campaña que los acobijaba del viento. Ante la desesperación, los 3 hombres decidieron hacer una hoguera en mitad del desierto, con la esperanza de que si algún superviviente podía ver la hoguera, pudiera acercarse a ellos y quizás pudieran recibir alguna ayuda. A lo lejos, vieron acercarse la silueta de un hombre desvalido, que se acercaba a ellos poco a poco como podía, casi arrastrándose. Afirma el señor Jefferson que aquel hombre era el hijo del señor Clark, Brandy. Brandy aseguraba conocerse todos los rincones del Sáhara y aconsejó a sus compañeros que se dirigieran juntos hacia el sur, que allí él sabía de un pozo que tenía agua, que no importaba si tenían que andar unos kilómetros más, pero que al final lo conseguirían. Los hombres fueron caminando varios kilómetros y al final llegaron a aquel sitio donde encontraron un pozo completamente seco. Los hombres, al encontrarse el pozo seco, se desesperaron muchísimo más y empezaron a discutir entre ellos. Brandy aseguraba que no, que quizás ese no era el pozo, que había que andar unos kilómetros más. Los hombres se negaban, pero él insistía y insistía. Los hombres de muy mala gana continuaron la marcha, porque de todas formas, si allí se quedaban, morirían igualmente. En una de esas tuvieron que hacer un descanso, porque ya no podían más. Brandy se dirigió al señor Jefferson a solas y le dijo que si alguna cosa le ocurría a él y moría, que por favor continuaran ellos, que sería la única forma de poder sobrevivir y que por favor, si eso ocurría, que buscara a su padre. Le dio incluso la dirección de donde vivía su padre y le pidió que lo encontrara y que le contara toda la historia que había ocurrido. Ya era avanzada la tarde, era casi de noche, y en eso los hombres se habían quedado dormidos. El primero en despertar fue el señor Jefferson, que al abrir su ojo se dio cuenta que Brandy ya no estaba, había desaparecido. Cuando el señor Clark terminó de escuchar la historia del señor Jefferson, aseguró que eso era imposible, que ese no podía ser su hijo, que su hijo había muerto el año pasado en su propia casa. Pero el señor Jefferson insistía y aseguraba que sí que era él, que cómo es posible que aquel hombre le hubiera dado toda aquella información y le hubiera hablado de su padre. Entonces el señor Clark se dirigió al médico de la familia, el señor Cooley, y le pidió que le explicara al señor Jefferson cómo fue el tratamiento de su hijo, porque él fue el doctor que estuvo con él en todo momento, hasta la hora de su muerte.
El señor Cully, médico de la familia, le explicó al señor Jefferson que Brandy, desde niño, había tenido una enfermedad que le había causado una parálisis y que en los 10 últimos años de su vida no podía caminar y que nunca abandonó su casa ni se levantó de su cama. En ese momento aparece la madre de Brandy, la señora Clark, que había estado escuchando la conversación desde la habitación de al lado, y pide dar su opinión. Ella cree que su hijo sí, allí estaba en casa, pero que su espíritu no. Ella decía que el espíritu de su hijo era libre. El señor Jefferson no salía de su asombro con todas las cosas que estaba escuchando, porque él aseguraba que él había vivido aquella historia con Brandy y que Brandy precisamente había sido el que le había dado toda esta información para llegar a encontrar al señor Clark. El médico de la familia, ante la situación, le pidió al señor Jefferson que por favor fueran a la habitación contigua, que quería hablar a solas con él. Los dos hombres se quedaron solos en aquella habitación. Esa habitación precisamente era la de Brandy. El médico de la familia le explica al señor Jefferson que en la muerte de Brandy él siempre ocultó la verdad de la causa de su muerte. Jefferson se quedó muy sorprendido y le pidió que por favor se lo explicara. El médico le explica que en esa cama, con una jarra de agua al lado, Brandy murió de deshidratación, es decir, que murió de sed, como en el desierto. El doctor pide una fotografía de Brandy, si es posible, para poder reconocerlo. Y sí, allí en la habitación había una foto de él. El señor Jefferson, cuando vio la fotografía, se quedó helado y afirmó que sí, que efectivamente ese era el rostro del chico que él había conocido en el desierto, de Brandy. Mucho se especuló sobre esta historia que ocurrió en el Sáhara. Algunos especularon que quizás se trataba de un caso de hipnosis. Otros especulaban con un caso de alucinación colectiva. Pero ¿qué hay de la forma en que murió Brandy?